Hoy en día, como le decía, los mandamientos no son algo muy popular en la sociedad de hoy en día. Y creo que eso ha permeado también a la iglesia del Señor. De hecho, el pastor hace unos domingos decía, si yo se los pregunto, tal vez usted se sepa algunos, no se sepa todos, ni siquiera se sepa el orden en que fueron escritos. Porque realmente este mundo caído ha ido en decadencia y cada vez más cada vez menos se habla de los principios de la palabra y de las leyes que Él ha establecido para que nosotros funcionemos como sociedad y como seres humanos con dignidad. Imaginemos algo. Si de repente en una nación cayera el gobierno y todo se destruye, se pierden hasta todos los libros y comenzamos una sociedad de cero, y hubiese que redactar una nueva constitución en este tiempo, nadie diría hoy en día que en esa constitución no debe haber, no matarás, hay que respetar la vida, no robarás, no codiciarás. Muchas de estas leyes serían establecidas nuevamente. Pero cuando se trata de Dios, de honrar a Dios, de honrar a los padres, como es el caso de hoy, creo que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunos teólogos, creo que difícilmente esta sociedad bregaría por establecer leyes que honren a Dios. Porque cada vez más se quiere alejar a Dios y separar a Dios del gobierno de este mundo. Casi como que el discurso de que la iglesia y el gobierno no deben involucrarse, cada vez cobra más fuerza. Déjeme darle un ejemplo en nuestra propia sociedad panameña. Una de las cosas que ha hecho permanente que en este país no se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y todas estas cosas. Creo que en nuestros vecinos Colombia eso ya está determinado, en Costa Rica también, y yo creo que somos el último bastión de los principios de la palabra de Dios en ese sentido. Usted va a ver ahorita por qué le muestro esto. Hubo una demanda de inconstitucionalidad contra un artículo del Código de la Familia para erradicar el hecho de que solamente se puedan casar hombres y mujeres en este país. Ahorita va a ver por qué le digo esto. Este no es el tema, pero es el punto que le quiero dar. ¿Por qué es tan importante que nosotros, en lo que concierne a honrar a los padres, nosotros no nos olvidemos de que este es un principio establecido por Dios? Dice el artículo 35 de la Constitución panameña, establece que la profesión de todas las religiones y el ejercicio de todos los cultos son libres. Hay libertad de cultos, siempre y cuando se respete la moral cristiana y el orden público. Y la moral cristiana dice que no existe otra cosa que el matrimonio entre hombre y mujer. No hay más nada. Por eso, a pesar de tantas presiones, los magistrados de la Corte Suprema tuvieron que decir que el artículo del Código de la Familia que establecía el matrimonio como entre hombre y mujer solamente, no era inconstitucional. Eso era lo que se estaba tratando de declarar inconstitucional y ellos no podían ir en contra de la Constitución. La Constitución establece. Por eso es que usted va a ver allá afuera gente que está bregando por una nueva Constitución, porque la única manera de
salirnos del orden de Dios es que se cambie la constitución panameña y se borre de ella esto establecido como un principio, y un principio no de este mundo, es un principio del reino de los cielos. Entonces, por esa razón es que nosotros no podemos olvidarnos de que los mandamientos son para que el reino de Dios se afirme en este mundo. En el momento en que nosotros empezamos a desconocer los mandamientos, empezamos a desconocer a Dios y nos convertimos en una sociedad que camina al vaivén de las emociones del mundo. Por eso usted ve en otros países leyes que van en contra de la voluntad de Dios y se aprueban a tambor batiente sin ningún reparo. Entonces, es muy importante que nosotros, a la luz de este mismo mandato, el que vamos a ver hoy, nos demos cuenta de que no es algo que Dios ha hecho para fastidiarnos. Ay, pero ¿por qué tengo que honrar a mis padres? Realmente todo lo que Dios hace es para bendecirnos, aunque nosotros pensemos que no. Dios no hace nada por deporte. Dios no hace nada por hobby. No está sentado en la eternidad y hoy no tengo nada que hacer. Voy a fastidiar a los seres humanos. No. Realmente todo lo que Él hace, lo hace con un fin: bendecir a su creación. Entonces, esto no es diferente con respecto al quinto mandamiento. El quinto mandamiento honrarás a padre y madre. Una de las cosas que nosotros podemos ver en las tablas de la ley es que hay unos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Hay otros que tienen que ver con nosotros mismos y hay otros que tienen que ver con la relación que tenemos con los demás. No robes, no codicies. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento está relacionado estrictamente y estrechamente con la familia, que es una de las instituciones establecidas por Dios en este mundo. Recordemos la clase pasada: gobierno, familia, iglesia. 3 instituciones que rigen hoy día. Entonces, esto que tiene que ver con la familia es lo que Dios utiliza para establecer bases en la sociedad, en esta sociedad. Con este mandamiento se van a desarrollar el respeto, la dignidad, la obediencia, el honor, los principios. Donde tenemos una sociedad que no respeta a Dios y respeta a sus padres, tenemos una sociedad en la que todo es permitido. Ahora, la responsabilidad, y en esto quiero llamar su atención a los que son hijos y los que son padres. Todos somos en algún momento hijos y vamos a llegar a ser padres o somos padres. La responsabilidad de honrar a los padres o de hacer que los padres sean honrados, que los hijos honren a sus padres, es de los padres. Es de los padres. El hombre natural no quiere hacer la voluntad de Dios. El hijo, por naturaleza, no va a querer honrar a sus padres. Por eso es que hay algo que usted debe examinar a la luz de la palabra. El mandamiento de honrar a los padres no es una sugerencia, no es opcional. Por eso los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a honrar, porque por naturaleza no nos van a querer honrar. ¿Sabe qué pasa con la sociedad del día de hoy? Los padres quieren complacer a sus hijos. Y en ese
deseo de complacer a sus hijos, permiten la deshonra. La permiten. Pero nosotros estamos llamados a enseñar a nuestros hijos. Se lo demuestro en la Escritura. Dice que el hombre que desea liderazgo en la iglesia, justamente es porque va a ser ejemplo para otros hombres a los cuales lidere. Debe ser esposo de una sola mujer. Está con la Constitución panameña. Debe ser irreprensible. Debe ser un hombre de valor comprobado. Debe ser apto para enseñar. Pero dice que también debe tener a sus hijos en obediencia y en conducta digna. ¿Cómo se hace eso? ¿El niño solo, por naturaleza, va a ser obediente y de conducta digna? No. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos con disciplina y amonestación del Señor a honrar, aunque no quieran honrar. ¿Por qué? Porque no es una sugerencia, es un mandato divino. Es algo establecido por Dios, no es algo opcional. Y en ese sentido, hasta nosotros los cristianos hemos caído en el error de ser complacientes con nuestros hijos, de apadrinar a nuestros hijos, de darles todo lo que quieran o más allá de lo que necesitan. Sí, son buenos los regalos, los premios, las recompensas. Una de las cosas que le enseñaba yo a mis hijos, a veces me aparecía con algo y les regalaba algo. Y me decían, ¿y esto? Eso es simplemente porque te amo. No es algo que tú hayas ganado. Eso es un regalo. Porque ellos también tienen que identificar esas cosas. Si sus hijos solamente hacen las cosas por una recompensa, ¿qué mérito tiene eso? Porque se lo ganaron. Sí, está bien para cumplir objetivos, pero no siempre es así. De hecho, la salvación es inmerecida. ¿Qué hizo usted para ganar la salvación? Nada. Absolutamente nada. Y no va a poder hacer nada para mantenerla, porque no se puede perder. Y hay alguien que dice, no diga eso, pastor. No vaya a ser que la gente se vaya para acá. No es salvo. No es salvo. El que es salvo siempre quiere buscar agradar a Dios, aunque falle. Porque no significa que no fallamos. Pero estamos en la búsqueda de agradar a Dios. Y en eso hay crecimiento. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como iglesia, a la siguiente generación, nosotros le establezcamos estos principios. ¿Qué está pasando dentro de la iglesia? Estamos alejándonos de Dios y alejándonos del mandato de honrar a sus padres. Porque no lo enseñamos. Porque no somos capaces de disciplinar a nuestros hijos. Porque no ponemos límites. Entonces, ¿cómo va a saber un hijo a honrar si no hay consecuencias? Los hijos que no tienen consecuencias ni siquiera saben lo que significa honrar a sus padres. Ni siquiera saben, porque no se trata de que sean hijos perfectos o que no fallen. Pero cuando fallan, entiendan la responsabilidad de sus actos y la asuman y tengan en su mente cambiar, dar dirección. Yo me encuentro a veces dentro del trabajo que hacemos, padres que simplemente no saben qué hacer con sus hijos. No saben qué hacer. Fíjense, en esto del respeto, la dignidad, la obediencia, el honor y los principios, los hijos no deben gobernar el hogar. Eso no los ayuda a ellos a honrar a sus padres. Y dentro de la iglesia cristiana, y aquí en esta iglesia, hay padres
que le han entregado la autoridad a sus hijos. Quiero llamar su atención. Nosotros no estamos para solamente decir lo que ustedes quieren oír. Le han entregado la autoridad a sus hijos. No, no puede ser. No puede ser. El mandato es: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ningún hijo al cual no se le enseñe lo que es la obediencia, lo que es los límites, va a saber lo que es deshonrar. Porque ¿cómo me doy cuenta que deshonré si yo puedo siempre hacer lo que yo quiera? No son conscientes. Cuando deshonran a sus padres, ni siquiera saben por qué sus padres están tristes por el trato hacia ellos. Se vuelven insensibles. No me levante la mano, por favor. Se vuelven insensibles. Y las madres sufren, y los padres también, pero sobre todo las madres sufren ese maltrato de sus hijos porque no se les enseñó a honrar. Porque el honrar no es una sugerencia, no es opcional, es un mandato. Es un mandato de Dios. Y si es un mandato, ¿cómo lo debo enseñar? ¿Como mandato o como sugerencia? Como mandato. Eso es algo que yo necesito establecer. La autoridad no puede estar en manos de los hijos, porque esa es la mentalidad del mundo. Por eso es que hoy día hay países donde el niño puede demandar a sus padres porque quiere cambiarse de sexo. Pero no tiene permiso para fumar. Eso sí, no puede tomar licor hasta los 21 años. Pero sí puede a los 12 años demandar a sus padres porque él quiere cambiarse en su naturaleza. Cosa que no va a poder hacer aunque se mutile. ¿Por qué? Porque a esos niños nunca se les enseñó a honrar. Somos seres humanos complacientes con nuestros hijos. Y eso es lo que ha hecho el perder este norte en ese mandato divino. Eso es lo que ha hecho que hoy en día seamos clasificados como la generación baby boomer, la otra generación no sé qué, la otra millennial, la otra no sé qué, la otra qué. Y cada una va en más decadencia con respecto a estos temas. Creo que nosotros somos, yo no sé de esas cosas, pero creo que nosotros somos los baby boomers, los que fuimos los últimos en obedecer a nuestros padres, pero los primeros en obedecer a nuestros hijos. Los últimos en obedecer a nuestros padres. Lo que nuestros padres decían, eso era ley. Pero la siguiente generación, yo lo he escuchado. Es que ¿cómo hago? Si ya es mayor de edad. Sí, pero vive contigo, ¿no? Sí, pero bueno, como él ya es adulto. No, él no es adulto. Es lo que él es mayor de edad. Adulto no es, porque si no, no tuviera los problemas que tienes con él. ¿Quién manda en tu casa? No, pero es que bueno. ¿Y por qué no le dices que se vaya de la casa? Ay, no, yo no quiero hacer eso. Ese es el problema. Me voy al corazón. Y en el corazón rompo con el mandato divino. Yo propicio que el mandato divino dado a nuestros hijos de honrar a sus padres quede cercenado. No lo identifican. Ni siquiera son conscientes del mismo. Dios ha establecido este mandato para poder sembrar en la familia, porque está directamente relacionado con la familia, sus estatutos. Una sociedad que no entiende la autoridad de Dios, primero, como vimos en el primer mandamiento, que no honra a Dios, que no respeta a sus semejantes, ama a tu prójimo como a ti mismo, que no honra a sus padres, es una sociedad en decadencia y es lo que estamos viendo hoy en día. No necesitamos tantas leyes, necesitamos regresar a una cultura de reino.
pero del reino de Dios. Hay un filósofo, el nombre es un poco complicado, así que investíguelo usted, pero es filósofo, que ha determinado en un estudio que hay tres clases de gobierno que predominan en este mundo. Es la dictadura, el otro es la democracia y otro es la dinastía o el reinado. Todos imperfectos a la luz de la palabra, a la luz del ser humano, perdón. El reinado del que yo le hablo es un reinado que primeramente viene de parte de Dios. En la tiranía, la herramienta más usada es el temor, el miedo, el terror. Los tiranos son los que en las dictaduras siembran el miedo en su población. Si lo llevamos a la familia, también los hogares donde hay un padre que es un tirano, lo que va a crear en la sociedad, que sí, una sociedad subyugada, sometida y rebelde. Al final se rebelan contra su autoridad. En la democracia, que es lo mejorcito dentro de este mundo caído, la democracia tiene una característica que vence cada cierto tiempo. Entonces hay que volver a elegir otros gobernantes. Porque como somos seres humanos caídos, llega un momento en que el ser humano se empieza a torcer por el poder y ya no lo quiere soltar y puede caer en la tiranía. Entonces, por eso es que usted ve que las democracias hay que ir, ya se venció. Este pote de leche ya expiró, ya hay que comprar otro nuevo que tenga fecha de expiración también. Si la democracia fuera perfecta, nos quedaríamos durante mucho tiempo con un solo presidente, pero es imperfecta también. Pero lo otro es la cultura del reino. En la cultura del reino nosotros, escuche esto, este reino del cual habla el Señor es gobernado por un rey que se hizo siervo, que se entregó, que se puso al servicio, que fue compasivo, pero también poderoso, que fue misericordioso, pero también firme. Eso es lo que Dios hace con nosotros, la iglesia. Esa es la cultura en la que Dios quiere que nosotros nos establezcamos. A pesar de que este mundo caído vive de la manera decadente en que vive, nosotros los cristianos estamos llamados a vivir una cultura de reino, donde el que reina en nuestro hogar es el Señor de la gloria, no yo. Usted me ha escuchado antes que en consejería hay hombres que le dicen a sus esposas, pastor, dígale, ¿quién es la cabeza del hogar? Porque ella no lo entiende. Y yo, en mi mente, este es dictador, tirano. Hasta que le digo, ok, perfecto, entonces vamos a ver cuál es el ejemplo de Jesucristo como cabeza para que puedas hacerlo bien. Al final queda como... Porque el desafío de negarte a ti mismo como Cristo se negó por la iglesia es demasiado grande. Porque entendí mal el concepto de cabeza. Entendí mal el concepto de que yo soy el que mando. Yo soy la cabeza, yo soy el hombre. No, así no es. El que manda es otro. Usted solamente recibe directrices del Señor, el que reina en su hogar, el que reina en usted. Y ese que reina en usted es el que puede hacer que usted vierta esa directrices a su familia. Totalmente diferente. Ya no nos gusta ser cabeza. Entonces hay otros que se acomodan y entonces quieren dejar a la esposa que se encargue de todo. Cuando unos hijos crecen en un ambiente así, ¿cómo van a poder honrar a sus padres? ¿Cómo van a poder honrar a sus padres si toda la vida vieron a sus padres en roles invertidos,
torcidos. ¿Cómo van a poder honrar a sus padres si sus padres nunca les pusieron límites? Si sus padres nunca les dieron el valor del esfuerzo. No van a poder honrar a sus padres. Por eso es que este mandato, este mandamiento está estrechamente ligado a la familia. La cultura del reino de los cielos, es la que nos va a dar nosotros las bases para establecer en nuestra vida cristiana la firmeza que necesitamos para entregarle a la siguiente generación un legado. Fíjense, si ustedes desean lo mejor para sus hijos, incomódenlos. Si ustedes desean que sus hijos mañana sean sobresalientes en este mundo caído, enséñenle los principios de la palabra de Dios. A veces yo veo a madres obligando a sus hijos a estudiar, porque tienen que sacar buena nota. Tienen que sacar buena nota y los obligan. Pero cuando la mamá dice, cuando el niño dice, mami, a mí no me gusta la cebolla, déjela ahí, papi, no se la coma. El estudio le va a servir para una etapa de su vida. La salud le va a servir para toda su vida, hasta que cuando sea viejo. Y yo les digo a las madres, ¿por qué no lo obligas a comerse las verduras, las legumbres? Ay, no, es que a él no le gustan. Yo le doy la papilla, a él le gusta más que la galletica, esto y lo otro. Vas a enterrar a tu hijo, porque cuando tenga 35 años va a ser un diabético. Porque tú lo quieres complacer. Tú lo quieres complacer. Hace un tiempo tuve en consejería un niño que era muy inquieto y no crecía. Cuando exploramos, el niño se acostaba a la hora que le diera la gana. 1 de la mañana. Establecimos, los padres, gracias a Dios, son padres obedientes, no son padres rebeldes, son padres que fueron bien criados. Establecimos un régimen de entrenamientos hasta que el niño llegó a acostarse a las 9 de la noche. No le voy a hacer largo el cuento. Varios meses después, creció. Después vi un artículo que los niños cuando duermen, es más, necesitan dormir cierta cantidad de horas porque la glándula pituitaria es la que segrega la hormona del crecimiento y se desarrolla más cuando el niño duerme. Hasta beneficios en la salud tenemos cuando obedecemos la palabra de Dios y enseñamos a nuestros hijos a honrar. Porque si hay algo que honra, es la obediencia. Entonces, si ustedes establecen obediencia en su hogar, están enseñándole a honrar a sus hijos, a honrarlos con su obediencia. Entonces, si usted dice a las 9 de la noche usted tiene que estar acostado, a las 9 de la noche tiene que estar acostado. Ay, pero es que tiene 15 años y a veces se me hace difícil porque está en el teléfono y claro, tú le pagas el teléfono, la data, los programas, los juegos, todo usted en bandeja de plata. Complaciente con sus hijos. Es que yo quiero que mis hijos sean felices. Los estás condenando a ser infelices. ¿Por qué? Porque honrar a padre y madre te da larga vida y dice para que te vaya bien. Si usted no le enseña a sus hijos obediencia, no lo van a honrar, no les va a ir bien y van a morir jóvenes. O sea, lo estás condenando a muerte. ¿Por qué? Porque tú los quieres complacer. Te dejas llevar por las leyes del corazón y no por las leyes de Dios. Amén.
esto, aunque no me guste, de verdad, no, usted no tiene idea de lo beneficioso que es para un hijo honrar a sus padres. Una vez uno de mis hijos me dice: papá, ¿por qué a veces tú me corriges? Yo lo corregía con vara, como dice la Biblia, duro, acá, donde no hay venas, no hay arterias, no hay órganos que puedan ser comprometidos, y donde no se puede ver la marca a menos que busquen espejo. Ya eso sería demasiado. Pero ¿por qué? Ven acá, hijo. Vamos a ver qué opina Dios de lo que tú me estás diciendo. Y me lo llevó a la escritura. Corrige al joven, no importa la traducción. Hay unas que dicen el niño, otras que dicen al joven. X, es a los hijos. Corrige a tu hijo, porque unos cuantos azotes no lo matarán. Dice la Biblia. Ah, pero esto es anticuado. Ahora la psicología dice que hay que hablarles, que no sé qué, y por eso estamos en esta sociedad deteriorada, decadente. No hay que hablarles. Mi psicólogo era el Cinto, ese era mi psicólogo. Nunca tuvieron necesidad de psicólogo, ni tuve que gastar enormes cantidades de dinero en un staff de profesionales que educaran a mis hijos. No, los eduqué yo y la escuela y la correa o la vara. Entonces mi hijo me cuestionaba y yo sé, la segunda parte de ese versículo que usted, yo sé que lo ha leído acá rato, decía: corrija al joven mientras que unos cuantos azotes no lo matarán. Por el contrario, si lo corriges, lo librarás de la muerte. Si usted quiere, vaya y léalo. Lo librarás de la muerte. Y le digo yo a mi hijo, que no le voy a decir cuál de los tres fue, ya usted debe saber. Papi, te estoy entregando vida. Por eso te corrijo. Porque te estoy entregando vida. Y te estoy enseñando a honrar. Él se lo sabe de memoria el versículo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Se lo sabe. Oye, y hasta ahora le ha ido muy bien. Ya compró una casa en Boquete. Qué bendición. Así que de haberlo sabido le hubiera dado más palo. No, mentira. Pero esto tiene que ser en una atmósfera de disciplina y amonestación del Señor. No estamos hablando de usted, del Señor. Entonces, amado, una de las cosas, termino con esto, no lo abrumo más. Una de las cosas que usted establece en su hogar, enseñando a honrar a sus hijos, enseñándoles a honrar, como con consecuencias, disciplina, amonestación, enseñanza de la palabra. Lo que pasa es que si usted no lee la Biblia, no sabe qué enseñarle. Entonces le enseña de la psicología, de los videos que veo en internet, de que vi que esto, que lo otro. Le enseña mentalidad del mundo y se empieza a torcer y usted se hace su propio es autodidacta con eso. Se enseña a usted mismo. Nadie le enseña. Pero una de las cosas que usted va a establecer en la siguiente generación de sus hijos es un principio de autoridad. ¿Por qué debo honrar a mis padres? Por la autoridad. Una autoridad que viene de Dios. Por eso la Biblia dice, Cristo es cabeza de cada varón. Y el varón es cabeza de su esposa. Así como Dios es cabeza de Cristo. Hay un orden establecido por Dios que no se puede romper. Autoridad. ¿Por qué honramos? ¿Por qué tenemos que honrar a nuestros padres? Porque hay un principio que se está estableciendo que bendice.
Dice que la autoridad está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo, pero no vamos a irnos allá. Pero dice que también está para bendición al para que hace lo bueno. Para el que hace lo bueno. Entonces, si usted le enseña a sus hijos a hacer lo bueno, la autoridad lo va a bendecir. Lo va a bendecir. Ahora, no me malentiendan ni se vaya al extremo. Yo no hablo tiranía, no estoy hablando. Dije que la dictadura no es cultura del reino. Estoy hablando principios del reino, de los cielos. ¿Cómo debe ser? Cuando mis hijos eran corregidos, ellos la recibían y la aceptaban, porque sabían que habían pasado los límites. Uno de mis hijos, sus frases favoritas cuando era corregido era: lo acepto, papá, lo acepto. No sé quién le enseñó a decir eso, pero él, cada vez que lo íbamos a corregir, decía: lo acepto, papá. Aceptaba la corrección, porque él lo hacía consciente de eso, y con eso honraba a sus padres. Entonces nosotros como cristianos estamos llamados a establecer esa cultura por encima de lo que usted crea, piensa, sienta o ponga en duda. Peléese con Dios. Eso está escrito, esa es la opinión de Él, aunque a usted no le guste. Pero no se trata de que me guste, se trata de que yo también sepa que hay una autoridad mayor en mí. Y ese principio de honrar a los padres se ha trasladado a la siguiente generación. Amén.